Ok, Marcos capítulo 12. Marcos capítulo 12. Señor, bendice tu palabra al estudiarla esta mañana. Señor, muéstranos en ella cosas que no habíamos visto antes para tu honra y tu gloria, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Siempre se me olvida abrir la Biblia al pasaje en donde estamos. Y aunque tengo todas mis notas, tanto en papel como en la Biblia electrónica, aquí siempre me gusta traer mi Biblia porque a veces tengo que volver a ella y es mejor tenerla ahí, ¿verdad? Para andar picando por todos lados. Marcos, capítulo 12. La semana pasada llegamos hasta el versículo 27. Hoy vamos a terminar este capítulo y seguimos con las enseñanzas que Jesús dio a sus discípulos en su última semana de ministerio terrenal. Señor Jesucristo no se va a ir sin dar últimas instrucciones a sus discípulos. Él quiere que sus discípulos estén siempre enterados de lo que Él está planeando hacer y de cómo las cosas se van a desenvolver. De hecho, cuando veamos el capítulo 13, la semana entrante, vamos a ver acerca de lo que les dijo acerca de los tiempos finales, lo que iba a estar sucediendo, aquello que deberíamos de estar cuidando para saber qué tan cerca estaba su venida. Y como vamos a darnos cuenta por las señales que podemos ver, y su venida está muy cerca. Entonces está enseñándoles a sus discípulos las últimas enseñanzas durante esta última semana de su ministerio terrenal. Estamos durante lo que nosotros llamamos la Semana Santa. Todavía aquí estamos en el día miércoles más o menos. Eso es lo que está pasando. Los escribas, como hemos estado leyendo, siguen queriendo encontrar algo con que lo puedan acusar delante de las autoridades, tanto religiosas como gubernamentales, el gobierno de Roma, y también contra la multitud. La multitud lo estaba siguiendo, la multitud estaba creyendo en él, la multitud estaba viendo lo que él hacía, y cada vez más gente le empezaba a seguir. Así es que querían desacreditarlo delante de las autoridades religiosas, las autoridades civiles y de la gente misma, del pueblo mismo. Pero como hemos estado viendo, él mismo aquí sigue examinándolos a ellos y poniendo en evidencia primeramente su hipocresía. Primeramente su hipocresía, porque ellos decían servir a Dios, sin embargo cuando Él les enseñaba las cosas acerca de Dios, ellos no las querían recibir, no las querían reconocer como que venían de Dios. En segundo lugar, estaba poniendo en evidencia su falta de verdadero conocimiento acerca de quién es Dios, acerca del poder de Dios y acerca de todo lo que Dios quería hacer a través de Jesús. Entonces está señalándoles su hipocresía y su falta de verdadero conocimiento de Dios. Y también los está exhibiendo porque no tienen el conocimiento de la palabra que necesitaban tener para poder ellos saber las respuestas a algunas de las preguntas que le estaban haciendo a él. Específicamente la semana pasada vimos acerca de aquellos hermanos que todos se casaron con una sola mujer y ellos queriendo refutar la idea de la resurrección le preguntan: Señor, todos se casaron con ella, cuando venga la resurrección, ¿de cuál de ellos va a ser la esposa? Y el Señor muy claramente les dice: ustedes yerran porque no conocen ni el poder de Dios ni la palabra de Dios. Porque si conocieran el poder de Dios no estarían haciendo estas preguntas tan inútiles, no estarían haciendo estas preguntas tan necias. Si conocieran la palabra de Dios, se darían cuenta que ya la palabra de Dios habla acerca de la resurrección de los muertos. Y para comprobarlo, tengo al mayor de sus profetas, que era Moisés, al cual cuando el Señor le habló de aquella zarza ardiendo, le dijo: yo soy el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Abraham, Isaac y Jacob, habiendo estado muertos ya por algún tiempo, el Señor Jesucristo les dice: Dios no es Dios de los muertos, sino los vivos. Implícitamente diciendo entonces que Abraham, Isaac y Jacob estaban vivos, dándonos entonces a entender que hay una vida después de la muerte, que cuando esta vida termina, no termina todo. Nosotros sabemos, porque tenemos todo el consejo de Dios, que esa vida está hablando de la vida con Él en el cielo. Hoy vamos de nuevo a ver cómo uno de estos hombres, específicamente un escriba, viene al Señor a hacerle una pregunta. Hacer una pregunta a la que él mismo tiene la respuesta ya, pero quiere ver cómo responde el Señor. Y vamos a ver que este escriba sí tenía la palabra de Dios en su corazón,
pero no la ponía en práctica al grado en el cual podía decirse con seguridad de que ya estaba dentro del reino de Dios. Y eso es algo de lo que nosotros debemos de estar siempre al tanto en nuestra vida, ¿sí? El conocer la palabra de Dios, el saber la palabra de Dios, el poder citar libro, capítulo y versículo para refutar las alegatas o las discusiones de alguien o para tratar de apoyar nuestros puntos de vista, no significa absolutamente nada delante de Dios. Y lo que estamos nosotros citando con tanto conocimiento y con tanta seguridad no está guardado en nuestro corazón. Y peor que eso, no lo estamos practicando. Eso se llama hipocresía. Déjeme decirle algo acerca de la hipocresía. Hipócrita no es la persona que antes usaba drogas, o era adúltera, o era fornicaria, o era borracha, y ahora les dice a otros que no hagan ninguna de esas cosas. Esa persona no es hipócrita, ¿sí? Aunque esa misma persona lo haya practicado antes. Si esa persona lo practicó antes, pero ahora por el poder de Dios lo ha podido dejar a un lado, hacerlo todo atrás y vivir una vida de santidad delante de Dios, ahora puede decir no lo hagan porque él tiene la experiencia de los resultados que esa vida trae. La persona que es hipócrita es aquella que le dice a uno no lo hagas, pero él o ella lo sigue haciendo. La persona que es hipócrita es la que le dice a tal o cual persona deberías de estar haciendo esto, cuando él o ella no está dispuesto a hacer ni la mitad de lo que está pidiendo hacer. Esa es la persona hipócrita. Y por eso el Señor juzgó de hipócritas a los escribas y los fariseos, porque como él mismo nos dice, le pedían a la gente que hicieran todo tipo de cosas y obedecieran todo tipo de mandamientos, pero ellos mismos no estaban dispuestos a levantar con un dedo o hacer con un dedo todo aquello que esperaban que la gente hiciera. Ese es el significado de hipócrita. Así es que si usted un día sabe acerca de mi pasado, y se da cuenta de que yo cometí algunos pecados horrendos en mi pasado, no venga y me diga, pastor, usted es un hipócrita, porque usted hizo esto, esto y aquello en su vida pasada y ahora nos está diciendo a nosotros que no lo hagamos. No estoy siendo un hipócrita. Estoy tratando de impartir a ustedes la sabiduría que Dios me ha dado a mí y advertirles a ustedes que si siguen el mismo camino que yo seguí van a sufrir las mismas consecuencias que yo sufrí. Entonces, no es hipócrita el que viene y le advierte acerca de lo malo que está haciendo, aunque esa persona lo haya hecho. Es hipócrita el que viene y le demanda que usted no haga lo que está haciendo mientras él o ella está haciendo lo mismo. ¿Entendimos? Ok, entonces, ¿hay hipócritas aquí? Ni uno. ¡Gloria a Dios! Seguimos adelante entonces. Marcos capítulo 12, comenzando con el versículo 28, se nos dice, uno de los escribas que había estado presente en la discusión y que vio lo bien que Jesús les había respondido a todas las preguntas que miramos la semana pasada, le preguntó, de todos los mandamientos, ¿cuál es el más importante? Ahora, noten esto, ¿ok? Este escriba, de todos los mandamientos, ¿cuál es el más importante? Ahora, nosotros siempre nos gusta tener todo por orden de importancia, ¿verdad? Ok, ¿qué es lo más importante? ¿Qué es el número 2? ¿Cuál es el número 3? Porque nosotros queremos hacer lo más importante, porque si hacemos lo más importante pensamos que todo lo demás, entonces pues como no es tan importante, si lo hacemos, bueno, si no lo hacemos, pues no es tan importante como esto. Y como yo estoy haciendo esto, que para mí es lo más importante, entonces lo demás no debe de importar. Pero vamos a ver aquí que delante del Señor no hay tal cosa. Vamos a ver aquí que delante del Señor todo es importante, porque viene directamente de Dios, por medio del Espíritu Santo, a través de hombres que Él escogió, a nosotros, y debemos adoptarlo y practicarlo en nuestra vida, porque para Él es importante. Y si para Él es importante, para nosotros debe ser importante también. No importa qué tan pequeño se nos haga a nosotros, no importa qué tan insignificante se nos haga a nosotros, si Dios lo puso en su palabra es porque para Él es que importante y tenemos que escucharlo. Entonces él le pregunta cuál es de todos los mandamientos, cuál es el más importante. Jesús le respondió, el más importante es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Versículo 31 dice, el segundo en importancia es, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento más importante que estos.
Entonces el más importante es amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y el segundo en importancia, que en realidad es igual al otro, porque dice no hay mandamientos más importantes que estos, es amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahora, esto que acabamos de leer aquí, de amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas, es conocido como el gran Shama de Israel, en donde Dios a través de Moisés les da esta gran Shama, que es lo que deben oír, que es lo que deben escuchar, es lo más importante a lo que deben poner atención. Si se acuerdan, uno de los hijos de Jacob se le puso Simeón, que es Shema, porque dijeron, Dios me ha escuchado, me dio un hijo, por lo tanto le voy a poner, escuchó. El Shama de Israel dice, Shama Israel, Adonai Elohenu, Adonai Echad. Que quiere decir, oye Israel, escucha por favor, el Señor tu Dios uno es, no hay otro Dios aparte de Él. A través de toda la historia de Israel, esa era una de las cosas que Dios quería que supieran más que cualquier otra cosa, que Él era el único Dios verdadero, porque sabía que su corazón iba a querer seguir a otros dioses. Sabía que su corazón idólatra iba a querer dejarlo a Él para seguir otras cosas. Y yo creo que eso es lo más importante que debemos entender aquí esta mañana, que no hay Dios aparte de nuestro Dios. No hay Dios aparte del Dios de la Biblia. No hay otro Dios que pueda salvar, que pueda restaurar, que pueda cambiar, que pueda transformar, aparte del Dios de la Biblia. Y cualquier cosa que queramos poner en su lugar para ayudarnos a hacer cualquiera de esas cosas que mencioné, es un Dios falso, y estamos entonces cayendo en la idolatría. No me importa cómo se le llame, no me importa que se le llame educación, no me importa que se le llame psicología, no me importa que se le llame psiquiatría, no me importa que se le llame recuperación, cualquier cosa que queremos usar en vez del poder de Dios para llevar a cabo esa transformación, ese cambio, esa salvación, esa corrección, esa distinción entre lo que es sacrosanto y lo que es del mundo. Cualquier otra cosa que usemos para medirlo, estamos poniéndolo en el lugar de Dios y estamos cayendo en el error que los judíos cayeron, que es en la idolatría. Entonces por eso les dice, oye Israel, el Señor tu Dios uno es. Y de hecho les dijo, vamos a ver más adelante, que deberían acordarse de esto siempre. ¿Saben ustedes que esto es tan importante para los judíos? No entiendo por qué, porque la mayoría de ellos son muy seculares, la mayoría de ellos no creen en Dios ya como el Dios de la Biblia, pero los judíos en su mayoría, y especialmente los que son más ortodoxos, guardan estos pasajes de las Escrituras en los dinteles de sus puertas, en sus casas, los ponen en los frontales de los que hablaba el Señor Jesucristo cuando describió a los fariseos, ¿sí? Los ponen en unas cosas que se llaman mezuzas. Tengo algunas fotos de algunas mezuzas que quiero que miren. Si se fijan, este es un marco de una puerta, y allí atravesado del lado y su izquierda, un poco más para acá, está un mezuza. Son muy adornados estos mezuzas, son hechos de plata, algunos son hechos de oro, otros son hechos de madera. Muéstrenme la siguiente, por favor. Estos son los diferentes mezuzas que se tienen. Y en los negocios y en las casas se escriben estos versículos que acabamos de leer aquí, y se doblan y se ponen en esos mezuzas y se clavan en el marco de la puerta, en el marco del negocio, porque los judíos no se quieren olvidar de lo que el Señor el Señor Dios les dijo en Deuteronomio 6 y en Deuteronomio 11, que es en donde se nos da este gran Shama. Escuchen, Deuteronomio capítulo 6, el versículo 4 y 5 nos dicen lo siguiente: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor es uno. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Eso fue lo que el Señor les dijo entonces cuando les dio los mandamientos. Eso es lo mismo que el Señor Jesucristo le está diciendo a este escriba, que es lo más importante. Ahora, se me antoja algo interesante, que inmediatamente después de decirles que es necesario para ellos amar a su Dios de esta manera, que es necesario amarlo con todo su corazón,
con toda su alma, con todas sus fuerzas, y el Señor Jesucristo agrega en Marcos con todo su corazón, alma, fuerza y, ¿qué digo? Se me olvidó. Corazón, toda alma, mente y todas sus fuerzas. Se me antoja interesante que inmediatamente después de eso, la manera en la que Él les dice que pueden comprobar que esa es la clase de amor que tienen para con Él, es por medio de la obediencia a su palabra. Es por medio de la obediencia a su palabra. En ese mismo pasaje de Deuteronomio 6, los versículos 6 al 9, noten lo que dice: estas palabras que hoy te mando cumplir estarán en tu corazón, y se las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas cuando estés en tu casa, y cuando vayas por el camino, y cuando te acuestes, y cuando te levantes. Las atarás en tu mano como una señal, y las pondrás entre tus ojos como frontales, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Noten lo importante de estas palabras que les estaba dando aquí. Quería que lo supieran, que cuando fueran a adorar, las trajeran en frente entre sus dos ojos. Quería que se las ataran en esos cuadritos de piel que se atan alrededor de las muñecas y del antebrazo todavía cuando van al muro de los lamentos a orar al Señor. Quería que se las contaran a sus hijos, que se las hablaran a sus hijos, que se las repitieran a ellos cuando están en su casa, cuando vayan por el camino, cuando se acuesten, cuando se levanten. No levanten su mano, pero ¿cuántos hacemos eso con la palabra de Dios todos los días? ¿Cuántos tenemos la palabra de Dios en tan alta estima, en la que estamos meditando en ella de día y de noche? Y no estoy hablando que usemos 24 horas al día para estar con la Biblia abierta delante de nosotros leyendo todo lo que la Biblia dice, pero sí estoy hablando de abrir la palabra de Dios, leer un versículo, 2 versículos, 3, 4 versículos quizás, y todo el día andar meditando en lo que leímos en esos 3 o 4 versículos, pidiendo a Dios que los desenvuelva delante de nosotros para que con claridad podamos saber lo que nos está tratando de decir. Porque eso es de lo que debemos hacer con la palabra de Dios, no memorizarnos. Hay mucha gente que ya tiene memorizada toda la Biblia, puede citar cualquier libro, cualquier capítulo, cualquier versículo. ¿Saben qué? Los testigos de Jehová tienen memorizada gran parte de la Biblia. ¿Ustedes creen que ellos son salvos? No lo son, porque no creen en Jesucristo como el Hijo de Dios. No creen en la deidad de Jesús. Creen en un Jesús que es un ángel creado por Dios, no el Dios infinito, creador del universo. Hay mucha gente que cita a Jesús, que habla las palabras de Jesús, que cree las palabras de Jesús, pero no medita en ellas, en lo que Él está tratando de decirles a través de ellos. Y eso es lo que nosotros debemos hacer como padres y madres de familia con nuestros hijos cuando todavía tenemos hijos pequeños, a nuestros hijos ya grandes, recordarles si han estado en la palabra, si han estado en oración, hablarles acerca de lo que Dios nos habla a nosotros, tomar todos los momentos que podamos para enseñarles lo que la palabra de Dios dice. El Señor Jesucristo, que como vimos la semana pasada no respeta personas y Él simplemente dice la verdad, nos dice en Juan capítulo 14 y el versículo 15, si me aman, ¿qué dice ahí? Obedezcan mis mandamientos. Noten que no dice si me aman vayan a la iglesia todos los domingos. Noten que no dice si me aman cuando estén en la iglesia canten con todas sus fuerzas. Noten que no dicen si me amas trae tus diezmos. Note que no dice, si me amas, entonces ven y trae tus ofrendas a la iglesia. No dice, si me aman, obedezcan mis mandamientos. ¿Y en dónde encontramos los mandamientos de Dios? En su palabra. ¿Cómo saber los mandamientos que Dios quiere que obedezcamos si no conocemos su palabra? ¿Cuántos de aquí tienen licencia para manejar? Levanten su mano. Ok. Tuvieron que pasar una prueba para que les dieran esa licencia, ¿verdad? Para que les dieran para poder pasar esa prueba tuvieron que estudiar un libro, ¿verdad? Para que pudieran conocer las leyes del tránsito del estado de California, ¿verdad? Si es que viven en California, si viven en algún otro estado, en México, a lo mejor las cosas son diferentes, no creo que sean mucho. Tuvieron que aprender esas leyes. Y luego, para comprobar que conocían las leyes, los sacaron a manejar porque el instructor se iba a fijar si ustedes hacían ¿qué?
si ustedes aplicaban esa ley en su manera de manejar. Ahora, todos los que sacaron a hacer la prueba del manejo, ¿cuántos obedecieron cada una de las leyes con las que se enfrentaron mientras estaban haciendo esa prueba de manejo? ¿Ninguno de ustedes? ¿Cuántos obedecieron esas leyes? Todos cuando los llevaron a manejar, ¿verdad? Ahora, ¿cuántos de ustedes obedecen esas mismas leyes hoy? Nunca nunca van en exceso de velocidad, nunca le dan más recio al carro cuando se pone amarillo para cruzar. ¿Sabían ustedes que si ustedes van a cruzar un semáforo en amarillo, para cuando el semáforo se pone en rojo, tiene que estar el carro completamente del otro lado para que se lo hagan bueno, y si la luz se vuelve roja mientras su carro está en medio de la intersección, se lo van a dar una multa? ¿No sabían? Una ley nueva que tienen que obedecer. Pero así es, ¿verdad? Estamos con el instructor y da vuelta a la derecha, espejo, ok, doy vuelta. Y ahora da vuelta a la derecha, depende si voy deprisa o no, ¿verdad? Si voy deprisa no me acuerdo de la luz, no me acuerdo de ver el espejo, no me acuerdo de revisar que todo esté bien. Si me pegan, el que pega tiene la culpa, ¿verdad? El que pega paga. ¿Saben qué? A veces así somos con la palabra de Dios. Venimos al Señor, Él nos salva, sabemos que nos salva, vemos sus obras en nuestra vida, y la palabra de Dios es lo que más anhelamos, lo que más queremos, no la podemos dejar, la queremos leer, queremos absorberla todo, quisiéramos ser una esponja y que la palabra de Dios fuera como agua, que lo es el agua que nos purifica. Y quisiéramos que nos metieran en ese agua y absorberla absolutamente toda y andar siempre empapado de ella. Pero luego pasa el tiempo y nos familiarizamos demasiado con un texto aquí, un texto allá. Se nos enseña en la iglesia, la escuchamos, ¿verdad? Ponemos atención. Dice Greg Laurie, ponen atención pero sin intención. Tienen que poner atención con intención. La atención sin intención no ayuda. Tiene que ser atención con intención. ¿Intención de qué? De ponerla por práctica en nuestras vidas. Si me aman, obedezcan mis mandamientos. El primer mandamiento, el más importante, si es que le podemos dar importancia a los mandamientos, es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. ¿Cuánto queda para mí? Nada. Sin embargo, ¿qué es lo que este mundo nos enseña? Que yo debo amarme a mí mismo, ¿verdad? Y si no me amo a mí mismo, entonces no puedo amar a nadie más. Porque si no sé amarme yo, ¿cómo voy a saber amar a los demás? Les digo un secreto, eso viene de lo más profundo del infierno. El diablo lo que quiere hacer es que toda nuestra atención sea puesta sobre mí. El diablo lo que quiere es que yo me preocupe más por mí que por todos ustedes. El diablo quiere que yo me preocupe por irme a acostar temprano los sábados en la noche y no me esfuerce tanto en estudiar tanto tiempo y en poner los versículos en la pantalla. Porque, ¿para qué, hombre? Estás sacrificando para nada. Satanás quiere que los esposos escuchen su voz diciéndole: ¿amarlas? ¿Como Cristo ama a la iglesia? Pero eso es una malagradecida. Mira cómo trabajas para traerle lo que necesita y cómo te trata. Ni siquiera te quita los zapatos cuando llega, no te soba los pies cuando te sientas en el sillón, no te trae la cena al sillón para que no interrumpas tu tiempo con la televisión. Ella sabe cuánto amas tu televisión. ¿Para qué? ¿Someterte a ese papanatas? Por favor, no seas tonta. Ámate más tú misma. Necesitas más autoestima. Eso es lo que te pasa, necesitas autoestima. Eso no es lo que la palabra de Dios dice. Dice, la segunda parte de la que habla aquí la encontramos en Levítico 19:18 y nos dice: amarás a tu prójimo, ¿cómo? Como a ti mismo. Bueno, pastor, pero ahí dice, no, tengo que amarme a mí mismo para poder amar a mi prójimo.
No, implica que ya sabemos amarnos nosotros mismos. ¿Cuántos no se aman a sí mismos? ¿Cuántos se levantaron hoy y dijeron, así me voy a ir a la iglesia? No me voy a lavar la cara, no me voy a peinar, no me voy a cepillar los dientes. Al cabo que me odio tanto que no me importa lo que piensen los demás. ¿Cuántos se odian tanto así? ¿Cuántos se van a odiar tanto a sí mismos esta tarde que cuando salgan de aquí no van a comer nada? Porque odian a su cuerpo, lo quieren sacrificar. Ándele para que sepa que yo soy el que mando, no te voy a dar de comer. Entonces, sabemos amarnos, ¿verdad? Cuando el cuerpo dice tengo hambre, ¿qué hacemos? Le damos de comer. ¿Por qué? ¿Porque lo odiamos? No, porque lo amamos. Nos amamos nosotros mismos. ¿Sí? Entonces, lo que está implícito aquí es que ya nos amamos nosotros mismos, contrario a lo que la psicología moderna nos quiere decir. Lo que pasa es que él o ella se odian a sí mismos, por eso son como son. Sí, se odian a sí mismos, por eso golpean a su esposa. Se odian a sí mismas, por eso le sacan la tarjeta de crédito al marido para irse a pintar el pelo, a hacerse un mani-pedi, ¿verdad? Y al cabo que se lo merezco. ¿Saben cuál es? He descubierto yo que es mi problema. Mi problema no es que no me sepa amar. Y mi esposa es testigo de ello. Mi problema es que ya me amo demasiado. Porque si tengo que escoger entre hacer lo que ella quiere y lo que yo quiero, ¿qué creen que quiero hacer yo? Tengo que luchar. Tengo que decirme a mí mismo, no debe ser así. Debes de escoger lo que ella quiere. Pero es que no me gusta el sushi. Pues come puro arroz, pide otra cosa, pero ella quiere sushi. Llévala a comer sushi. No es que no me gusta ir a la casa de su mamá. Pero ella quiere ir a la casa de su mamá. Llévala a la casa de su mamá. O la mujer, pero ay, es que mi suegra, en cuanto llego empieza a decirme de todas las cosas que a mi hijo le gustan, que yo no le hago. Pero él quiere ir a ver a su mami. Quiere ir a comer sus tortillas de harina que ella sabe hacer como nadie. Sus frijolitos refritos que solamente ella sabe qué tanto tocino ponerle, qué tantos jalapeños, y se los da exactamente en el punto que a él le gusta. Se fijan, se oye curioso, pero eso es lo que hacemos. ¿Por qué? Porque nos amamos nosotros mismos. De hecho, la Biblia nos dice muy claramente que por naturaleza sabemos amarnos nosotros mismos. Pablo nos dice en Efesios 5, y curiosamente habla del matrimonio en Efesios 5. Si nunca lo han leído, vayan y léanlo esta tarde. En Efesios 5:29, Pablo nos dice, nadie ha odiado jamás su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida. ¿Se dio cuenta de lo que dije ahí? ¿Se dio cuenta de lo que dijo Pablo por el poder del Espíritu Santo y lo dejó plasmado ahí en la Biblia para que nosotros nos demos cuenta? Dice, nadie ha odiado jamás a su propio cuerpo, sino que lo sustenta, lo cuida. Algunos lo cuidamos demasiado bien. ¿Sí? Lo sustentamos y lo cuidamos. El Señor está diciendo entonces que así como nosotros cuidamos nuestro cuerpo, así como nosotros queremos sustentarnos a nosotros mismos, así como nosotros amamos, queremos hacer las cosas que nosotros amamos, las cosas que nosotros deseamos, las cosas que nos hacen sentir bien a nosotros, así también debemos hacer con nuestro prójimo. Y déjeme decirle, la mujer que tiene a un lado, sí, su esposa es su prójimo. El hombre que tiene a un lado, su esposo es su prójimo. El hermano que tiene a un lado es su prójimo. La hermana que tiene a un lado es su prójimo. Sus hijos son sus prójimos. Sus compañeros de trabajo son sus prójimos. Su patrón es su prójimo.
Y si vamos a seguir lo que la palabra de Dios dice, y vamos a mostrar que le amamos, y la manera en la que le mostramos que le amamos es obedeciendo sus mandamientos, vamos a amar a nuestro prójimo como nosotros mismos. ¿Cuántos dicen amén? Atención, ¿con qué? ¿Ya se les olvidó? Atención con intención. ¿Ok? Atención con intención. Sí, porque todos los miro así como que todos me están oyendo, todos me están viendo y estoy, mira cómo los tengo, qué bárbaro, les voy a pedir dinero prestado ahorita. Y luego les pregunto. Ok, otra vez. Amén. Porque necesitamos atención con... Amén, gloria a Dios. Entonces, noten la respuesta del escriba cuando el Señor le da esta respuesta en el versículo 32 de Marcos 12. El escriba le dijo, bien maestro, hablas con la verdad cuando dices que Dios es uno y no hay otro Dios fuera de Él. ¿Y qué? Amarlo con todo el corazón, con todo el entendimiento, con todas las fuerzas y amar al prójimo como a uno mismo es más importante que todos los holocaustos y sacrificios. Que todos los holocaustos y sacrificios. ¿Se fijan? ¿Por qué? Porque si ponemos esos dos mandamientos como los más importantes, nunca vamos a pecar contra Dios, porque siempre vamos a estar haciendo su palabra. Y ahorita voy a clarificar eso de nunca vamos a pecar contra Dios, ¿ok? Porque ya sé que muchos están pensando, pero yo peco todo el tiempo, sí, yo también, pero no vamos a pecar contra Dios y no vamos a pecar contra nuestro prójimo, porque el bienestar de nuestro prójimo va a estar por enfrente del bienestar nuestro. Lo que quiero decir con nunca vamos a pecar delante de Dios es que nuestro corazón va a estar tan lleno de su palabra y sus mandamientos tan cercanos a nuestra mente que cuando rompamos uno de ellos, inmediatamente el Espíritu Santo va a traer convicción a nuestro corazón, y porque sabemos que el Señor está en el negocio de perdonar pecados, vamos a ir inmediatamente arrepentidos a pedir perdón por ese pecado, e inmediatamente el Señor va a perdonarnos ese pecado y va a lavar nuestras copas, que son nuestras vidas, y vamos a estar listos para recibir más del Espíritu Santo. ¿Se fijan? ¿Por qué? Porque nuestra mente va a estar puesta en la palabra de Dios. Nuestra mente va a estar puesta en lo que Dios ama. Nuestra mente va a estar en sintonía con el Espíritu de Dios. Nuestro corazón va a estar en sintonía con el Espíritu de Dios. Y cuando hagamos algo que no está bien ante los ojos de Dios, inmediatamente vamos a sentir la convicción. Y porque sentimos esa convicción, inmediatamente vamos a ir arrepentidos delante de Dios a pedir perdón. Y porque Él nunca nos niega su perdón, vamos a ser lavados, perdonados inmediatamente. Y vamos una vez más a ser justificados, que quiere decir que es como si nunca hubiéramos pecado. ¿Se fijan? Dios lo ha diseñado todo de tal manera que podemos ir a Él en cualquier momento. Recibir su perdón, recibir su gracia, ser justificados por Él. Entonces Él le dice, ¿sabes qué? Esto lo has dicho bien maestro, lo has dicho bien Señor, porque todo esto que has mencionado es mejor que todo, es más importante que todos los holocaustos y los sacrificios. En Miqueas 6, comenzando con el versículo 6, el Señor hablando a través del profeta Miqueas dice, tú Israel preguntas, ¿con qué me presentaré ante el Señor? ¿Cómo adoraré al Dios Altísimo? ¿Debo presentarme ante Él con holocaustos o con becerros de un año? ¿Le agradará al Señor recibir millares de carneros o 10,000 ríos de aceite? ¿Debo darle mi primogénito a cambio de mi rebelión? ¿Le daré el fruto de mis entrañas por los pecados que he cometido? Y luego le dice, hombre, el Señor te ha dado a conocer lo que es bueno y lo que Él espera de ti, que no es otra cosa que hacer justicia, amar la misericordia y humillarte ante tu Dios. ¿Saben que a veces nos la pasamos preguntando, ¿qué puedo hacer por Dios? ¿Qué puedo hacer para Dios? ¿Qué puedo hacer por Dios para congraciarme más con Él? Para que Él me ame más, para que Él me bendiga más, para que Él, para saber que estoy bien. ¿Qué puedo hacer? Quiero hacer algo, quiero tener el control de lo que puedo hacer para saber que sé que estoy bien con Él. Y ¿saben que no se trata de lo que nosotros podemos hacer? Se trata de lo que Él ya hizo por nosotros.
a través de Cristo Jesús. Lo que hacemos, lo hacemos en agradecimiento a lo que Él ya hizo. Lo hacemos sabiendo que tenemos su amor y su misericordia y su gracia a nuestro favor, y no para ganarnos esa misericordia, gracia y favor. ¿Se dan cuenta de lo que les estoy diciendo aquí? Si ustedes han creído en Jesús, si ustedes han puesto su fe en Jesús, si ustedes tienen sus esperanzas en Jesús, ya no hay nada que puedan hacer para ganarse el favor de Dios. Ya tienen el más grande favor de Dios ganado, que es la salvación de sus almas eternas. Y ahora lo que hacen, su obediencia a Él, su obediencia en amarlo a Él y en amar a sus prójimos como a sí mismos, no es para congraciarse con Dios, no es para ganarse mayor favor de Dios, no es para que Dios los ame más, es como una muestra de agradecimiento a lo que Él ya ha hecho por nosotros. Porque nos ha transformado. No tenemos que ganarnos amor. Y ¿saben qué? Es mi oración, que lo que el Señor... versículo 34, noten lo que dice el versículo 34. Al verlo Jesús responder de manera tan sabia, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y nadie se atrevía ya a preguntarle más. Noten, este escriba había contestado bien, pero ¿en dónde estaba? ¿Estaba en el reino de Dios? No, todavía no entraba. Y el Señor Jesucristo le está diciendo: mira, todo ese conocimiento que tienes, esa habilidad para esa sabiduría que tienes, todavía no te ha llevado hasta el reino de Dios. Estás afuera todavía. Presta atención a lo que estás haciendo. Y es algo muy triste, ¿no creen ustedes? Que están lejos del reino de Dios, pero aún no están lejos del reino de Dios, perdón, pero aún no están ahí. ¿Pero por qué? Este hombre sin duda hubiera podido pasar una prueba de teología, hubiera podido contestar una prueba de la Biblia, hubiera podido contestar preguntas acerca del Pentateuco y acerca de la ley de Dios y de los profetas, pero el tener el conocimiento en la cabeza no quiere decir nada. Se tiene que tener en el corazón, y porque se tiene en el corazón se practica, y entonces eso es lo que nos manifiesta a nosotros, eso es lo que podemos ver nosotros, que nos da la seguridad de que somos hijos de Dios. ¿Por qué? Porque queremos hacer su voluntad. Y de nuevo, es mi oración que lo que el Señor le dijo a este hombre aquí no sea cierto de ninguno de nosotros aquí esta mañana. Y si lo es, les pido un favor, por favor, dejen de quedarse en la puerta y entren por completo a una vida de amar y servir al Señor. Ya no se queden a la puerta, ya llegaron a la puerta, ya no más falta que den ese último paso. No tengan miedo, den ese último paso, entren por esa puerta de lleno, completamente, entregándose por completo al Señor. Y Él va a obrar en ustedes. ¿Saben qué? Creo que es un buen lugar para terminar hoy. Meditando en esto que acabamos de hablar aquí, de que debemos amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas, con todo lo que somos, que no debemos de quedarnos con nada, y que debemos de amar a nuestro prójimo como sabemos que nos amamos nosotros mismos. Como sabemos que nos amamos nosotros mismos. Mediten en eso por un momento. Piensen en eso. Pregúntense: ¿amo yo al Señor con todo lo que soy? ¿Amo yo al Señor con todo mi corazón, con toda mi alma, con toda mi mente, con todas mis fuerzas? ¿Lo amo yo de esa manera? ¿Le demuestro ese amor obedeciendo sus mandamientos día tras día? ¿Le demuestro ese amor meditando en su palabra de día y de noche? ¿O de labios le sirvo, pero mi corazón está lejos de Él? He estado poniendo excusas para no entrar de lleno, para no entrar por completo. He estado diciendo, una vez que las cosas cambien, una vez que mi vida esté un poco más bien con Él,
¿Saben qué? No esperen. No esperen más. El Señor hoy nos está invitando a que entremos de lleno, a que le demos todo, y a que nos amemos los unos a los otros. Como sabemos que nos amamos, ya no hay que negarlo. Saben que el único pecado que Dios no perdona es el pecado que no es confesado. Hay que confesar ahorita nuestro pecado de que nos amamos demasiado nosotros mismos. De que el problema no es que no sepa amarme. El problema es que me amo demasiado. Y lo más importante para mí, hasta aquí he sido yo. Y de vez en cuando he puesto a otros. A mi esposa, a mi esposo, a mis hijos, a mis compañeros. Pero no siempre. Hoy quiero dejar eso atrás. Hoy quiero poner a Dios primero. Y a los demás antes que a mí mismo. ¿Cuántos quieren hacer eso hoy? ¿Cuántos quieren hacer eso? Veo una mano por allá. Todos los que quieran hacer eso hoy, no piensen que porque no levantan la mano, o si levantan la mano que alguien va a decir, uy, yo pensé que ese ya lo había hecho. Porque saben que yo también necesito eso hoy. Por eso el Señor lo puso en mi corazón, por eso estoy terminando aquí hoy. Porque yo sé que necesito amarme menos, amar más a Dios, amar más a mi esposa, a mis hijos y a ustedes. Yo sé que necesito negarme a mí mismo, diariamente tomar mi cruz y seguirle a Él. Y eso es lo que todos necesitamos, ¿no es cierto? Entonces vamos a inclinar nuestro rostro, vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que haga eso en nuestros corazones hoy. Padre Celestial, gracias Señor por tu palabra en esta mañana. Gracias Dios por ser tan claro con nosotros. Gracias porque tú no respetas persona y siempre hablas con la verdad. Gracias porque tu palabra es la verdad y aunque a veces, Señor, en realidad nos corta como espada de dos filos, lo haces, Señor, por nuestro bien. Lo haces para que nos demos cuenta, Dios, de dónde estamos y dónde necesitamos estar. Todos y cada uno de mis hermanos y hermanas y yo, Señor, hoy te pedimos, ven a nuestro corazón una vez más. Señor, si nos hemos estado quedando afuera por alguna razón, ayúdanos a entrar por completo. Que las palabras que le dijiste a este escriba, de que no estaba lejos del reino de Dios, no puedan ser aplicables a ninguno de nosotros aquí esta mañana. Que todos estemos completamente seguros de que no estamos solamente cerca del reino de Dios, sino que somos ya ciudadanos del reino de Dios. Ya estamos dentro, no por nada que nosotros hayamos hecho, sino por lo que tú hiciste por nosotros. Señor, tú ves el corazón de cada persona aquí presente. Se pueden esconder de nosotros, pero no se pueden esconder de ti. Señor, sigue hablándonos. Sigue llamándonos a tu lado. Sigue transformándonos, Señor, por el poder de tu Espíritu Santo. Y llénanos de tu gracia, de tu misericordia y tu justicia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.